Bueno, muy buenos días. ¿O tardes ya? Sí, por unos minutos. Espero que hayan pasado una buena noche, una buena mañana y que estén animados esta mañana a escuchar la palabra de Dios. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias, a Romanos, al capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Mientras llega ahí a la Biblia, a ese pasaje en Romanos, capítulo 15, quería comentar que estamos pasando por muchos cambios y históricamente hay muchos ajustes que se han hecho en los últimos tiempos a la forma en que veníamos haciendo algunas cosas. Y honestamente, anoche pensé que no todo era malo, porque creo que fue el primer Halloween en que dormí tranquilo por mucho tiempo. Y hay cosas que digamos que van a quedar buenas y hay cosas que no van a quedar tan buenas de esta pandemia. Yo creo que en unos meses vamos a poder evaluar qué fue lo bueno y qué fue lo malo. Sin embargo, uno pensaría, como algunos pronosticaban al inicio de esta pandemia, que deberíamos haber crecido en algunas áreas, que con la cantidad de tiempo que tuvimos disponible, algunas cosas iban a ocurrir que todos esperábamos. Por ejemplo, todos pensábamos en algún momento, o muchos llegamos a pensar de que la falta de tiempo nos impedía hacer algunas cosas. Por ejemplo, cuando pensábamos en la familia, que nos dedicábamos al trabajo, en el tiempo libre estábamos sirviendo en la iglesia. Entonces pensábamos que si teníamos tiempo para pasar más tiempo en familia íbamos a mejorar algunas cosas. Ya sabemos que no es así. Pensamos incluso que también el trabajo o otras cosas nos impedían servir mejor en la iglesia y lamentablemente estas circunstancias también nos impidieron crecer en eso. Entonces, irónicamente, algunas cosas que debieron haber ocurrido, debieron haber cambiado para bien, no las vimos o no las hemos visto. Al contrario, hemos visto como otras cosas se han ido deteriorando. Y una de las cosas que el apóstol viene hablando aquí en esta carta, cuando iniciamos esta serie titulada el poder del evangelio, tenía que ver puntualmente con este tema de la unidad. Y creo que la unidad siempre ha sido digamos que ha sido un área de la iglesia en la que ha sido la iglesia siempre vulnerada. Y con esta pandemia yo creo que algunas cosas se han agudizado, ¿sí? Yo estaba pensando especialmente en los niños de la iglesia y me alegré mucho que ayer ellos tuvieron tiempo de pasar con sus maestras, de ver a las maestras después de mucho tiempo y a algunos de sus amiguitos. Eso es muy bueno, ¿sí? Porque algunos niños cuando los ves ya casi no quieren acercarse a un adulto. ¿Han visto eso? Y es difícil pensar que cada vez somos más independientes, que cada vez estamos más aislados del mundo. Y creo que en parte es porque estamos en esta tecnología, en esta pandemia, y eso ha agudizado algunas de estas cosas. Y tenemos que nosotros como iglesia trabajar en la otra dirección para que volvamos a recuperar algunas cosas que teníamos y mantengamos eso en constante crecimiento. Ahora, cada vez las empresas están con esta idea de el trabajo virtual, entonces en poco tiempo no tendremos compañeros de trabajo. Los colegios están hablando de mantenerse algunos virtuales y creo que nacieron muchos otros virtuales, colegios virtuales, así que no nos sorprenda que en unos años veamos más esto como algo normal del colegio en casa, que antes era una idea muy ajena. Las universidades están reportando que la mayoría de los estudiantes se están inclinando también por la educación virtual. O sea, todo esto nos lleva a una idea más general de que somos más independientes y queremos menos la unidad.
¿sí? Y lamentablemente tenemos que pensar que esto de alguna forma afecta a la iglesia, afecta a la familia, afecta a la sociedad, porque si bien es cierto que hay cosas que nos ayudan, hay otras cosas que destruyen los principios o lo que Dios nos enseña en su palabra. Pablo viene hablando desde el capítulo 14 de las cosas que dividían a los cristianos en Roma. Algunas de ellas tenían que ver con la comida, otras tenían que ver con los días, con cosas culturales que hacían parte de las diferencias entre judíos y gentiles, que promovían la división y evitaban o impedían que Dios fuera glorificado en la iglesia del primer siglo. Esas cosas hasta hoy, como les dije, siguen siendo latentes, siguen siendo un problema, pero hemos visto cómo ellas se han agudizado en esta época. Ahora, Pablo quería que ellos entendieran bien que todo lo que Dios había hecho desde Adán para conformar la iglesia tiene que ver con este tema de la unidad. Por eso Pablo no trata estos capítulos al comienzo de la carta, sino al final de ella, porque primero Pablo sienta las verdades teológicas que deben sostener la unidad. Él no aborda este tema de la unidad hasta que no habla de todas las doctrinas principales de la iglesia, porque esto es lo que nos ayuda a entender mejor la unidad. Así que la falta de entendimiento de esas doctrinas hace imposible, la unidad. Sigue siendo una grieta que impide a creyentes de todo el mundo, de cualquier cultura o nación, mantener un mismo sentir en cuanto a la armonía de la iglesia. Y por eso es importante este tema que hemos venido desarrollando, que, como ya les dije, inicia Pablo en el capítulo 14. Desde el inicio de esta carta, ese era el propósito de Pablo, evitar que las divisiones de los hermanos, que las diferencias entre ellos crearan divisiones tan profundas que los dividieran. Y aquí es donde estamos ahora en el capítulo 15 de la carta a los romanos. Sería muy bueno que usted de pronto tenga el tiempo para escuchar otros mensajes. Si tiene interés, ahí están en el canal de YouTube. Está toda la serie, o casi toda la serie, para no decir toda, de la carta a los romanos. Vayan ahí al capítulo 15 y vamos a leer juntos el capítulo y los primeros 6 versículos de él. ¿Están ahí? Bien, leamos, ¿por qué no leemos los dos el pasaje, que es un pasaje muy bonito, leámoslos juntos? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos juntos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos creer, Señor, que esos versículos, Señor, que fueron escritos por Pablo para la primera iglesia, para la iglesia del primer siglo, también tienen que ver con nosotros, que son útiles para nosotros, Señor, que son inspirados y que tú los puedes usar para nuestra unión, para nuestro entendimiento acerca de lo que tú has hecho, Señor, y de la forma en que esperas que la iglesia esté viviendo. Padre, rogamos que si hay alguien aquí, Señor, que no hace parte de tu iglesia, que no está unido a ella, hoy entienda, Señor, que separado de ella nada puede hacer y que necesita a Cristo como su único y suficiente Salvador. Permite que este pasaje hable a cada uno, Señor, nos anime, nos exhorte. Haz, Señor, que tu palabra, Señor, trabaje en cada uno de estos minutos que estamos aquí. Y que toda la gloria, Señor, sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vemos entonces en ese pasaje cómo Pablo continúa desarrollando el tema que empezó en el capítulo 14. Le titulé a este mensaje, Dios es glorificado en la unidad. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo es glorificado Dios en esa unidad? ¿Cómo es glorificado? Tenemos que saber cómo Dios se glorifica
cuando estamos unidos. Y vamos a ver en estos versículos 4 maneras de glorificar a Dios en la unidad. El primer versículo nos enseña, leámoslo una vez más, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí vemos la primera forma en que Dios es glorificado cuando estamos unidos. Y dice el pasaje, Pablo dice en el pasaje, o más bien les hago la pregunta, ¿quién dice Pablo que debe sobrellevar las cargas de los débiles en ese versículo? Ok, ahí dice los que somos fuertes. Y Pablo se considera fuerte. Ahora, no es que Pablo, yo no veo ningún orgullo en decir eso. Pablo muy naturalmente lo dice porque Pablo había lidiado con muchas cosas. Por amor a Cristo, por amor al Evangelio, a sus mismos hermanos, él había tenido que lidiar con muchas de esas cosas. Pablo dice, me hice a todo de un poco para ganar a muchos. ¿Sí? Y él se dio a muchas cosas en las que él como hombre luchaba con esas cosas. Y culturalmente habían cosas con las que seguramente Pablo no estaba de acuerdo, pero Pablo se dio a muchas cosas simplemente a fin de predicar a otros a Cristo. Ahora, eso lo convierte a él en una persona más fuerte frente a los demás. Y Pablo había hablado de eso en el versículo, en el capítulo 14. Aunque todos podemos tener fortalezas y debilidades, el enfoque de esta fortaleza es el carácter de cada cristiano frente a las dificultades o diferencias de sus hermanos. O sea, Pablo está hablando de la fortaleza que tiene una persona cuando la debilidad de otro hermano se hace visible y cómo respondo yo a esa debilidad de esa otra persona o a esa falta de carácter, si quiere decirlo, de las otras personas que hacen parte del cuerpo de Cristo. No está haciendo una distinción solamente entre creyentes e incrédulos, porque el pasaje es claro al decir que es un asunto entre hermanos. De hecho, el capítulo 14 lo deja muy claro. El versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y en el versículo 21 dice, bueno es no comer ni beber nada en que tu hermano, ahí nos damos cuenta que son problemas o más bien diferencias entre hermanos, no entre creyentes y no creyentes, sino entre hermanos. Entonces, él distingue a este grupo de personas que todos son hermanos y uno los distingue como los fuertes y otros como los débiles. Y él se cuenta entre los que son más fuertes. Todo creyente puede considerarse débil en algún momento de su vida, especialmente cuando Dios lo ha unido a la iglesia. Eso es algo orgánico, es inevitable, porque venimos de contextos, venimos de culturas diferentes, venimos con muchas cosas al Señor, y cuando llegamos al Señor, pues empezamos a aprender las primeras cosas del Evangelio, el ABC del Evangelio, y en ese momento podemos considerarnos débiles, porque no sabemos hacer muchas cosas, no podemos sostener una oración por mucho tiempo, no podemos explicar una doctrina, ¿sí? No podemos enfrentar una tentación de la misma forma que una persona que ya lleva unos años caminando en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, esto es natural, esto es orgánico. Pero lo que no es natural, lo que no es orgánico, es que una persona lleve muchos años en el Evangelio y pasa el tiempo y esta persona sigue comportándose como si fuera un recién convertido, un recién creyente. Esto no es natural, esto de alguna forma distorsiona lo que es el propósito de la iglesia. Ahora, lo que sí tenemos que reconocer es que si esto llega a ocurrir en una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia y no ha desarrollado su carácter para sobrellevar las luchas, las cargas de otra persona, pues esa persona también podemos considerarla un débil. Entonces, la primera cosa que nosotros vemos aquí, o la primera manera de glorificar a Dios en la unidad, es sobrellevar las cargas de los débiles. Eso es lo primero que Pablo presenta en el pasaje, sobrellevar las cargas de los débiles. Ahora, uno dice, oiga, pero tantos problemas que tengo yo como para cargar los problemas de los demás, ¿cierto? Y eso es un dicho, y es muy popular. Pero la verdad es que en la iglesia Dios no nos da una opción de esto,
sino que él dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles, debemos sobrellevar nuestras debilidades los unos a los otros. Esto no es una opción, porque todo creyente que hace parte de la iglesia está ahora unido a un creyente débil. Y todo el tiempo vamos a tener creyentes débiles entre nosotros, empezando por nosotros cuando llegamos. Entonces tenemos que entender que esto no es una opción, sino que Dios espera que para que lo glorifiquemos a Él en la unidad, podamos sobrellevarnos los unos a los otros en esas debilidades, en esas cosas que hacen que sea más difícil el trato entre nosotros. La palabra griega para fuertes es dinatos, y es un adjetivo que habla precisamente sobre la capacidad de la persona. Si es apto para algo, para sobrellevar la carga de esa persona, para compartir con esa persona la carga que esa persona tiene, ¿sí? La lucha que esa persona tiene, especialmente hablando de los débiles. En la física, cuando hablamos de probar la fuerza de algo, hay ciertos elementos que nos ayudan a probar qué tan fuerte es algo. Hay instrumentos, hay, ¿cómo se llama eso? ¿Dínamo? ¿Un dínamo? Que prueban la fuerza. Bueno, los que pasaron ahí la clase de física bien saben de qué habla, la ley de Newton, ¿cierto? Entonces, y cuando pensamos en eso, también el Señor tiene formas de irnos a nosotros haciendo más fuerte a través de los mismos hermanos. Nosotros no llegamos a ser fuertes en la fe por sí mismos, sino que Dios usa a otras personas también para hacernos fuertes, porque otros nos enseñan, nos discipulan, oran por nosotros. Ahora, sin esas personas nosotros no podríamos ser fuertes. Y lo que Dios espera es que hagamos nosotros lo mismo con los débiles. El problema con eso es que miramos a los otros como con algo de desprecio, con algo de indiferencia, y realmente no estamos unidos en el mismo propósito que es glorificar a Dios en la unidad. Y esto nos ayudaría a sobrellevar esas dificultades o esas diferencias que tenemos los unos a los otros. Ahora, cuando yo reconozco que soy fuerte, eso me hace responsable frente a los demás. Por eso Pablo, con toda libertad, en el capítulo 14 él no lo dijo. Note cómo dice en el versículo 1, dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y ahí él no dice, recibamos nosotros los fuertes a los débiles, pero más adelante con confianza él lo puede decir. Ahora dice, nosotros que somos fuertes, recibámonos a los débiles. Y eso nos hace responsables. Nos hace responsables sobre otras personas que nos necesitan, que Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo para que ellos sean edificados, para que ellos crezcan y esas debilidades quizás se conviertan en algunas fortalezas. Ahora, ¿cómo se ve, cómo luce esto en la iglesia? ¿Cómo ocurre esto en la iglesia? ¿Cómo sobrellevar las cargas de los débiles en la iglesia? Voy a darles algunos ejemplos. Si un hermano está luchando con un pecado, ¿cuál debería ser tu actitud? Si vemos que es una debilidad de ese hermano, ¿sí? Llamamos al pastor, le chismeamos lo que el hermano está haciendo. Pastor, mire que el hermano mal parado allá, cáigale, pastor. Mi pregunta siempre es, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Oraste por él? ¿Hablaste con él? ¿Le has enseñado algo al hermano? Porque tenemos una actitud tan apática con lo que pasa en la vida de los otros hermanos, quizás porque nosotros nos sentimos más fuertes que ellos. Y no debería ser así, ¿sí? Nuestra actitud debería ser ayudar al hermano, animar al hermano, orar por el hermano, aconsejar al hermano, si es necesario, exhortar al hermano. No juzgarnos, no alejarnos de ellos, no verlos con indiferencia. Pero la verdad es que parece como si no fuera un asunto nuestro. Y los que piensan de esa forma no han entendido lo que es la iglesia del Señor. ¿Cómo es posible que alguien vea a un hermano luchando en algo y no sienta nada, ni piense en ningún momento por esa persona? Mire, esto me pasa muy seguido. Yo escucho a alguien que está mal. Toda esta mañana no he dejado de pensar en un hermano. De pronto ustedes también. Es el hermano Rodolfo, si nos está escuchando. Sí, porque ha tenido unas semanas muy difíciles, ¿sí? Ha estado débil físicamente, ha estado débil. Y yo no he dejado de pensar en él y cómo ayudarlo.
y estamos orando y todos los días lo estoy llamando, hermano, ¿cómo estás? Yo quiero saber cómo se encuentra, ¿sí? Pero no es solamente con alguien que se ha llegado a la iglesia. Si yo sé de otra persona, también deberíamos actuar de la misma forma, pero no es mi deber pastoral como algunos creen. Así como usted es el pastor. No, es mi deber como cristiano hacer estas cosas. Porque si entiendo que yo soy un miembro de la iglesia y que Dios me llamó a mantener unida a la iglesia, así es que funciona la iglesia. Pero todos tenemos que pensar de la misma forma para poder ir en esa misma dirección. Si ves a un hermano que está alejado de la iglesia, ¿qué haces? Bueno, lo animas a que se congregue. Si tienes de pronto tu carro, lo recoges ese día, porque ves que el hermano lleva 3 domingos, 4 domingos, algo está pasando, ¿sí? Pero no podemos solamente limitarnos a preguntar, oiga, ¿y qué habrá pasado con el hermano? ¿Verdad que lleva 2 meses? Y mi pregunta es, ¿usted ya lo llamó, lo visitó? ¿Y qué ha hecho por esa persona? Lo más importante, has orado por esa persona. Y a veces ni nos damos cuenta de esas cosas. Si a un hermano le cuesta entender una doctrina, ¿qué haces tú por ese hermano? Porque a veces lo único que hacemos es, no, es que el hermano, o sea, nos creemos mejor porque hemos entendido algunas cosas de la Biblia mejor que otros. Pero lo que Dios espera es que si un hermano es débil en algo, que no conoce algo bien, los que saben le expliquen y lo ayuden a crecer en eso. Eso es lo que Dios espera. Porque si finalmente Dios nos permite entender algo mejor, no es para nosotros, es para la gloria de Dios, es para unir mejor a la iglesia en todo esto. Y si un hermano sirve de una forma diferente en la iglesia, ¿qué hacemos con esa persona? No es que es tan diferente a mí. Podemos simplemente juzgar al hermano, criticar cómo el hermano hace las cosas, pero Dios nos ha capacitado a todos de una forma tan diferente que podemos enseñarnos los unos a los otros. Y aunque hagamos las cosas diferentes, podemos llegar a un punto de armonía cuando estamos amando a la otra persona y no solamente pensando en nosotros, como termina diciendo el versículo 1, no agradándonos a nosotros mismos. El interés de Pablo es que glorifiquemos a Dios en la unidad y dejemos de pensar más en nosotros para enfocarnos en los demás. Y estoy seguro que si entendemos bien estas cosas, cómo funcionan en la iglesia, asimismo esto cuando lo practiquemos en la casa, en el hogar, con la familia, también va a funcionar bien. Porque lo que somos en la iglesia se refleja en la casa. Si nosotros no entendemos bien la unidad en la iglesia, en la casa tampoco. Vamos a estar como perros y gatos allá en la casa, ¿sí? Y la idea que quiere Pablo es que glorifiquemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Miremos el versículo 2. Cada uno de nosotros, ¿qué dice ahí? Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí vemos la segunda manera de agradar a Dios en la unidad, y es vivir para edificar a los demás. Si nosotros no estamos pensando en cómo Dios puede usarnos en la vida de los demás, entonces estaremos pensando cómo Dios puede usar a los demás para ayudarme a crecer a mí. En serio, o sea, estamos centrados en nosotros mismos, ¿sí? Y eso no hace parte de la unidad. Y lamentablemente ahí hay una descripción de uno que es débil. Si eres un creyente maduro o fuerte, vas a buscar cómo ayudar a otros. Tú no vas a estar tranquilo si no estás enseñando a alguien. Tú no vas a estar tranquilo si no estás discipulando, si no estás orando por alguien, si no estás discipulando a alguien. Eso hace un creyente maduro. De esa forma, él responde a las necesidades de los débiles. Pero él no puede ver a un débil y no sentirse que está haciendo parte de algo en su vida. Eso hace una persona que es fuerte en su fe, que es maduro. Lo que indica aquí Pablo cuando dice esto, que agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, es que lo que contribuya al crecimiento de ese hermano, a pulir su debilidad, que como les dije, llega a ser orgánica hasta cierto punto. Pablo ya había dicho eso en el capítulo 14, en el versículo 19. Él dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando yo enseño a alguien, ¿sabe lo que pasa? Yo aprendo, ¿sí? Y la única forma de aprender más es enseñando más. Eso es recíproco, hermanos.
Cuando damos, recibimos. Y yo no sé usted, pero no hay mayor gozo en la vida de un creyente que cuando uno está haciendo algo por otro hermano para ayudarlo a crecer en algo. Yo siento mucho gozo en eso, pero lo triste es que ese gozo no lo compartimos entre todos, porque estamos tan enfocados en lo nuestro, ¿cierto? En nuestra burbuja, en nuestras debilidades, pero le aseguro que aquí todos somos buenos en algo. Ahora, la única forma muchas veces de demostrar qué tan buenos somos en algo es poniéndonos en las manos del Señor para que Él nos use en la edificación de otras personas. Y yo le doy gracias a Dios porque siempre hay personas que están buscando cómo servir al Señor. Hay tantas formas de edificarnos, de servir, porque todo lo que hacemos para el Señor es útil. Todo. Y eso nos enseña humildad, nos enseña carácter, nos madura en cierta forma. Pero si nos aislamos, pues Dios no va a ser glorificado en todo eso. Esta cita que usa ahí Pablo en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, y esa cita que usa en la segunda parte, los que te vituperaban cayeron sobre, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, viene del Salmo 69, del versículo 9. Y la extrae del contexto de algo que le ocurrió a David para aplicarlo en la vida de Jesús. Y con esto lo que Pablo estaba diciendo era que mire cómo Jesús tuvo que ser humillado, tuvo que ser ofendido, tuvo que ser insultado, tuvo que ser rechazado por los demás. ¿Para qué? Para poder edificar a los demás. O sea, ese sentido, esa idea de hacer algo por los demás de una forma cómoda y placentera no cabe en el ministerio de Jesús. Porque Jesús tuvo que pasar muchas cosas para enseñar a sus discípulos. Tuvo que sufrir mucho para enseñarnos lo que es el Evangelio. Y él su propia vida entregó. La idea no es dar solamente lo que nos sobra o ayudar en lo que nos es posible solamente, sino como Pablo dice desde el capítulo 12, el versículo 1, que seamos sacrificios vivos y agradables a Dios. Y una forma de edificar a los demás tiene que ser una forma sacrificial también. De pronto tenemos que levantarnos un poco más temprano si queremos hacer algo por otra persona, o sacrificar una hora de descanso para discipular a alguien. Sí, eso es un sacrificio. No igual al de Cristo, pero en alguna forma es un sacrificio. Pero si Dios lo usa para edificar a una persona que es más débil, ¿creen que vale la pena? Pues vale la pena si Dios es glorificado cuando estamos siendo unidos. Y miren, piensen en la parte, o sea, como les digo, este pasaje está hablando de la unidad de la iglesia, pero esto ocurre en la casa, esto ocurre en el trabajo, ¿sí? Porque si trasladamos estos mismos principios en la familia, ocurre lo mismo. No sacamos tiempo de calidad para discipular a nuestros hijos, para tener el devocional como hemos hecho hincapié cada semana, para reunirnos, para edificar la familia. Entonces esperamos ciertos resultados que no van a ocurrir simplemente porque no estamos unidos en las mismas cosas, porque no entendemos lo importante que es vivir para edificar a los demás. Y queremos solamente recibir, chévere aprender. ¿Cuántos no les gustaría aprender inglés de una forma ligera? Eso es lo que todo el mundo quiere, ¿cierto? Por eso la publicidad siempre nos pinta eso como algo fácil. Pero para aprender un idioma se requiere tiempo, invertir horas y horas y estar inmerso en eso. Finalmente, cuando lo haces, vas a encontrar el producto. Al dedicar nuestras vidas a las cosas espirituales, hermanos, siempre vamos a encontrar excusas. Siempre. Los fuertes, ¿qué deben estar haciendo? Bueno, saltando esas excusas, ¿sí? Los fuertes deben estar discipulando, deben estar visitando, deben estar atendiendo las mesas como enseña Hechos. Estar dispuestos a abandonar su comodidad para edificar a otros. Deben orar. Y cuando hablo de la oración, deben orar más por otros que por ellos mismos. Uno que es fuerte, uno que es maduro, no está orando tanto por él, está orando más por los demás. Y no sé si ustedes escucharon lo que dijo el pastor Jonathan de la lista de WhatsApp. Yo hago eso hace mucho tiempo, a mí me ayuda porque ahí están todos sus nombres, ¿sí? Entonces cada día cojo una lista también, caballeros, la lista de impacto, la lista de jóvenes, de adolescentes, y a uno no se le escapa, ahí está todo.
Entonces, si enfocamos más nuestras fortalezas en los demás, Dios es más glorificado. Miremos el versículo 4. Confiar en nuestra esperanza. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese es el tercer punto. Para glorificar a Dios en la unidad, confiar en nuestra esperanza. Cuando Pablo dijo estas palabras, el Nuevo Testamento no se había escrito. Él estaba pensando en el Antiguo Testamento, en la ley moral, y eso no ha cambiado hasta ahora. Al igual que el Nuevo Testamento es inspirado, es útil por Dios, es para toda buena obra y nos ayuda a crecer en nuestra esperanza. ¿Ustedes piensan que los hombres del Antiguo Testamento no tenían esperanza? Claro que tenían esperanza. Ahora nosotros sabemos que esa esperanza tiene que ver con Jesús. Ellos pensaban en el Mesías. Ahora nosotros sabemos quién es el Mesías. Pero tenían y tienen una esperanza. ¿Y de dónde nació esa esperanza? Bueno, de las cosas que se escribieron. Y por algo Dios nos dejó a nosotros su bendita palabra. Porque sin ella, ¿cómo recordaríamos nosotros las promesas de Dios? ¿Cómo recordaríamos el futuro que Dios está preparando para su iglesia, para sus hijos? Para nuestra enseñanza se escribieron, para ser edificados también, para que confiáramos más en lo que Dios ha dicho y menos en nosotros mismos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos la misma esperanza, estemos unidos en esa misma esperanza. Es interesante si pudiéramos compartir la esperanza de nosotros. ¿En qué estaríamos nosotros teniendo nuestra propia esperanza? ¿Cuántos esta mañana se levantaron pensando que Cristo viene hoy por su iglesia? ¿Cierto que no? Pero si nosotros miramos la Escritura, es parte de lo que la Biblia dice, y todos nos hubiéramos levantado pensando lo mismo, el Señor va a venir hoy por la iglesia. ¿Cómo hubiera cambiado eso el transcurso de la mañana en nosotros? Si mantenemos la misma esperanza. Bueno, de pronto nuestro devocional hubiera sido mejor, nuestro tiempo de la lectura hubiera sido mejor, de pronto no hubiera gritado al niño, no le hubiera pegado al perro, no sé. Algo hubiera cambiado en la mañana porque estamos pensando en que Cristo va a venir, estamos pensando en el futuro que Dios demanda o espera o está planeando con nosotros. Pero como no pensamos en la esperanza, sino que pensamos, bueno, más tarde hacemos eso, o sea, tenemos la mente en otras cosas, pues es difícil mantener esa unidad cuando estamos tan enfocados en otras cosas que tienen que ver más con este mundo. Y no estoy diciendo que esas cosas no sean importantes, pero hermano, la esperanza de un cristiano no tiene que ser tener la casa, el carro y la beca, no. O pagar la casa o pagar el carro, no. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas se van a quedar aquí. Y todo lo que el hombre construya en este mundo le pertenece a este mundo. Por eso el Señor dijo que hagamos tesoros en el cielo. ¿Saben cómo se hacen los tesoros en el cielo? Cuando vivimos en este mundo y todo lo que Dios nos ha dado lo usamos para su gloria. Ahí entonces encontramos los tesoros en el cielo. Ahí encontramos que tenemos la misma esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, hermanos, no estamos hablando de algo que solamente es posible. Como de pronto algunos dicen, no, es que yo tengo la esperanza de que mi equipo este año sí sea el campeón de... Yo tengo la esperanza, y yo lo dudo con algunos equipos tan malos. Pero cuando la Biblia habla de esperanza, no habla de una posibilidad, sino habla de algo que es seguro, habla de una certeza. Porque la Biblia es inerrante, Dios dice algo y Dios lo cumple. Y si Cristo prometió que su Hijo, si Dios prometió que su Hijo vendría, Él viene. Si Él prometió que está preparando un mejor lugar para nosotros, es porque lo está preparando. Cada cosa que la Biblia dice acerca del futuro que Dios, que nos espera con Dios, es verdad y es nuestra esperanza. Yo creo que ninguno de nosotros podemos poner nuestra esperanza en que tengamos un mejor presidente la próxima vez, o que no volvamos a repetir una pandemia. Estas cosas son solamente terrenales y temporales. Pero si nuestra esperanza está fijada en la Escritura, en lo que la Biblia dice acerca de Dios, del Hijo, de la iglesia, de nosotros, creo que vamos a estar unidos en muchas cosas. Por eso es que somos tan dispersos, porque estamos tan ocupados con tantas cosas. Ahora, no es que todos tengamos que ser iguales, porque no es lo mismo uniformidad que unidad. Sí, podemos seguir haciendo muchas de las cosas que hacemos,
pero hacerlas para la gloria de Dios y no para nuestros propios fines. Eso es lo que el Señor finalmente quiere después de todo esto. No es simplemente algo opcional, es algo que Dios espera que hagamos para mantener esa idea de unidad. Versículos 5 y 6. Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo, ¿qué dice? Un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la última forma en que podemos glorificar a Dios en la unidad. Buscar el sentir de Cristo. Y yo casi no pongo la palabra sentir, pero ahí está en el texto. ¿Sí? Pero la razón por la que pensaba en no ponerla es porque muchos solamente estamos pensando en la parte emocional, ¿sí? Y no es exactamente lo que el texto quiere decirnos. Dios, quien nos da esa paciencia y ese ánimo, debe ayudarnos a buscar esa armonía con los demás, buscando lo que Dios le interesa, pensando en lo que a Dios le interesa. Tenemos una mente hoy día tan dispersa. Y creo que la tecnología ha agudizado más eso, ¿cierto? O sea, estamos pensando en tantas cosas al mismo tiempo. Quizás yo estoy aquí predicando y usted está pensando en el almuerzo, está pensando en el carro, en el perro, en la deuda, no sé en cuántas cosas. Y nos cuesta tanto enfocarnos en algo. Por eso uno de los objetivos en la Biblia es tener la mente de Cristo, ¿sí? Tener la mente de Jesús. ¿Qué ocupaba la mente de Jesús? ¿Las preocupaciones, los afanes de este mundo? No, él pensaba en el reino del Padre, en cómo glorificar a Dios. Ahora, yo con eso no estoy diciendo que debemos dejar todo lo demás a un lado, no. Pero si mantenemos este pensamiento, vamos a hacer mucho mejor nuestro trabajo. Vamos a ser mejores padres, vamos a ser mejores esposos, vamos a ser mejores hijos, vamos a ser mejores hermanos. Es lo que él quiere. Lo que Pablo dice es que a pesar de que seamos tan diferentes en algunas cosas, podamos sentir, pensar las mismas cosas acerca de él. Puede ser que no pensemos lo mismo de un equipo, eso es irrelevante, pero de Cristo tenemos que pensar las mismas cosas, del Espíritu Santo, de la iglesia, eso nos une. Y como dijo el pastor Jonathan antes de este servicio, cuando estamos aquí adorando al Señor juntos, nosotros practicamos eso de la unidad. Nos damos cuenta que tan unidos estamos. Dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es solamente el trabajo de los hermanos de mantenernos unidos glorificando. No es solamente el trabajo de ellos, de la parte rítmica, de la parte armónica, no. Porque incluso podemos hacer un buen trabajo. Yo en el segundo servicio dije que somos pésimos aplaudiendo. Vamos a destiempo. Pero podemos ir todos al mismo tiempo. Podemos ir en la misma armonía. Podemos estar alineados musicalmente. Pero si no estamos alineados espiritualmente, no estamos sintonizados. Por eso el Señor citó un pasaje del Antiguo Testamento de uno de los profetas diciendo que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque seguramente necesitamos pensar lo mismo acerca de las verdades que cantamos. A veces ni siquiera cantamos es porque no sentimos lo mismo, es decir, no pensamos lo mismo de lo que estamos diciendo o lo que estamos cantando, ¿sí? Gloria sea al Padre, y no creemos eso. Gloria sea al Hijo, no lo creemos. No pensamos igual. No pensamos que Él hizo un intercambio por nosotros. No pensamos que Él merece toda la gloria. Entonces nos cuesta estar unidos en la música o en la adoración a Dios. Y les digo otra vez, no es solamente algo musical, es algo del corazón. Por eso el trabajo de los músicos no es solamente instrumental, es mantener esa actitud de adoradores a Dios, buscar al Señor, para que el Señor les ayude en todo lo que están haciendo y haya una armonía entre ellos, haya una unidad entre ellos, para que unidos podamos glorificar a Dios. Nuestras vidas deben ser vidas constantemente de alabanza, de adoración a Dios. Y no lo vamos a lograr si no estamos pensando lo mismo, hermanos. Pensando lo mismo acerca de las doctrinas primarias, de las doctrinas más importantes de la iglesia.
Si usted cree que no, es que no es tan importante hacer esto, pastor, pero ¿qué dice la Biblia? Y eso es lo que debemos creer, y eso es lo que debemos practicar. Independientemente de lo que diga yo, de lo que diga otro hermano, es lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice eso, eso es lo que debemos creer, y así tenemos que vivir de esa forma. Debemos ser como Jesús, buscar la gloria del Padre en todo lo que hacemos. El ejemplo de oración es Cristo. Él buscaba siempre la forma de agradar a Dios con todo lo que hacía. Los débiles no lo hacen, simplemente piensan para sí mismos. Hermanos, con todo lo que vemos aquí, las 4 formas de glorificar al Señor, sobrellevar las cargas de los débiles, vivir para la edificación de los demás, confiar en nuestra esperanza y buscar el mismo sentir de Cristo, podemos glorificar a Dios en la unidad. No hay otra forma de hacerlo. No hay una iglesia que pueda, bueno, las iglesias pueden crecer, pero no estar unidas. Eso, el crecimiento no es necesariamente un resultado de la unidad. Y si hay una cosa que me asusta es que la iglesia crezca y no esté unida, porque eso no glorifica al Señor. Tenemos que estar unidos, hermanos. Ese es el mensaje del apóstol Pablo a los primeros cristianos en Roma, y nosotros necesitamos entenderlo. Y que eso nos ayude para que cuando estemos en familia, cuando estemos haciendo lo que normalmente hacemos entre semana, Dios nos permita pensar en los demás de la misma forma que Jesús lo hizo. Y vivir no solamente para nosotros, sino para los demás, como Jesús lo enseñó. Oremos. Padre, te queremos dar muchas gracias esta mañana por tu palabra. Sé que hay muchas cosas, Señor, que en tu palabra nos desafían, nos retan, Señor, a vivir de una forma tan diferente a lo que hemos aprendido, a lo que el mundo nos enseña. Y sé, Padre, que muchos pseudocristianos, Señor, han intentado acomodar a Cristo en alguna parte de su vida. Pero, Señor, no es lo que tú quieres. Porque tú eres quien nos ha unido a Jesús para que en Cristo seamos un cuerpo, una iglesia, un edificio, Señor. Una institución que en todo sentido glorifique tu nombre, tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a entender estas cosas. Yo sé, Padre, que es posible que aquí hayan personas que ni siquiera estén todavía unidos a la iglesia. Y yo quiero, Señor, que tú abras sus corazones, que ellos puedan entender la gravedad de su pecado para que puedan acudir a Jesús. Porque Él es el único que puede añadirlos a la iglesia, para que ellos sean de bendición a otras personas, para que edifiquen a otras personas, quizás a personas que están muy cerca a ellos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado esta mañana. Bendice tu palabra en nosotros para que podamos ahora salir y aplicarla, Señor, y vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Quiero darle la bienvenida a las personas que hoy están aquí por primera vez. Si nos comparten sus nombres, sería muy de mucho provecho. ¿Quiénes están aquí por primera vez? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Arnold? Carlos, gracias. Es que Oscar. Bien, ¿alguien más está aquí por primera vez? Muy bien, los demás son de casa. Vamos a darle la bienvenida a ellos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta sea la primera de varias veces que los podamos tener aquí, o muchas veces. ¿Quieren saludar al que está ahí a su lado? Mire la persona que está ahí detrás suyo. Si no lo conoce, preséntese, salúdelo. Gracias a todos por acompañarnos. Si tiene más interés en seguirnos, no duden en visitar las redes. Ahí tenemos algunos servicios, reuniones virtuales. Esta es la única reunión presencial que tenemos por ahora, continua, pero tenemos otras reuniones para jóvenes, para adolescentes, donde ustedes pueden participar. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Dios los bendiga.